Muy bien, como siempre, primeramente quiero darle toda la gloria y toda la honra a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rokakudash, y doble honor a nuestros apóstoles, maestros y ancianos de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien esta verdad. Y Shalom a todos los hermanos y hermanas que siguen al Señor en verdad y en sinceridad. Y hoy en día, pues los israelitas de la Biblia, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, que el Señor le cambió el nombre a Israel, esas gentes hoy en día son llamadas latinos, indígenas, afroamericanos e indios seminoles, y aún más israelitas dispersos por todo el mundo, ¿no? Mezclados entre las naciones que se miran como las otras naciones. Shalom a todos los hermanos y hermanas, Yahweh, Hashem, Yahushai, Barakatam. Y en esta lección aquí vamos a hablar sobre el terror de Egipto se repetirá en Babilonia y en el mundo, porque, como saben, nuestro Señor Yahweh, el Dios únicamente de Israel, que Dios significa poder, nuestro poder, ha castigado a las naciones que han, que han aumentado su nivel en maldad o que han sido enemigas de Israel, que prácticamente, si no son todas las naciones, la mayoría de las naciones son enemigas de Israel, man, o hemos tenido conflicto con ellos en el pasado. Pero la nación que esclavizó a nuestra gente por varios siglos fue la nación de Egipto, que fue destruida por la mano del Señor con plagas. Pero en Sabiduría 17 habla de un terror que el Señor mandó a la nación de Egipto, que era por medio de demonios. Era algo aparte de las plagas con las que el Señor destruyó a Egipto. El Señor mandó también una oscuridad y demonios, ¿no? Para aterrorizar a los egipcios por haber mantenido a su pueblo en esclavitud. Y hasta este punto en el que estamos hoy en día, nosotros, nuestra gente israelita, ha pasado por debajo de todas las naciones del mundo, ¿no? Y hoy en día la nación principal que ha destruido a nuestra nación y que tiene a nuestra nación cautiva, aunque no parezca, seguimos siendo cautivos y principalmente en Babilonia, que es la capital o la cabeza de la nación de Edom, que son los autoproclamados blancos, la raza de los blancos. Ellos son los edomitas en la Biblia. Y en este tiempo, o siglos atrás, cuando vinieron para acá los edomitas de Europa, esclavizaron a los israelitas del norte, los llamados indígenas, masacraron, violaron, torturaron y robaron su territorio, sus cosas, los pusieron en un bajo estado. Y hoy en día la nación de los blancos sigue en poder del mundo. Y en Babilonia, Estados Unidos de Norteamérica, esa tierra es la más maldita de todas porque fue donde fueron traídos nuestros hermanos del reino del sur llamados afroamericanos, secuestrados donde estaban habitando en África y fueron llevados a la fuerza, ¿no? Con violencia y con asesinato, derramando sangre, este, separando familias, fueron llevados en esclavitud a Babilonia y siguen ahí. Y también ahí estaban la tribu de Gad, que son los indios de Norteamérica. Y hoy en día las 12 tribus de Israel están en Babilonia, porque allí hay israelitas de todo Latinoamérica, que somos los latinos, afroamericanos y aún más israelitas que se miran como otras naciones. Todos sirven en la esclavitud en Babilonia y han servido desde que se formó esa nación.
y es la Babilonia moderna, que el Señor va a traer grandes juicios a Babilonia, a esta nación. Va a traer grandes catástrofes a Babilonia más que a otros lugares y va a destrozar esa nación en pocas palabras. Y vamos a una escritura, Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol, diciéndote la escritura, diciéndote el Señor, que todas estas catástrofes, destrucciones, guerras, hambrunas, pestes, terremotos, han pasado en la antigüedad, como el primer gran juicio que fue la inundación del mundo, donde el Señor ahogó a la humanidad, excepto a Noé y a sus hijos. Ese fue el primer eso fue el primer gran juicio, y hoy estamos entrando en el segundo gran juicio, ¿no? Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, esta escritura que nos detalla lo que sucedió en Egipto va a volver a pasar, pero ahora no solo va a ser en Babilonia, sino en todo el mundo, pero principalmente en Babilonia. Vamos a ver Sabiduría 17:1. Qué elevados son tus designios y cuán difícil de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban, los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa. ¿Y quién es la nación santa? El pueblo apartado. Santo quiere decir apartado. Y la única nación que fue apartada para el Señor fue la nación de Israel. Eso significa santos. Los únicos santos son los israelitas. Son las únicas gentes, o la única gente que fue apartada de entre todos los humanos, de entre todas las razas. Solo hay una nación santa y es la nación de Israel. Si los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, un tiempo oscuro, ¿no? Tal vez fueron dos días, 3 días, una oscuridad que vino a la nación de Egipto, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección, ¿eh? Porque esta gente se encerró en sus casas, los que estaban en la ciudad, o cuando la oscuridad vino a la nación de Egipto, los que fueron encontrados en sus casas se encerraron, ¿eh? Del miedo que vino a esta gente, desterrados lejos de tu infalible protección. No había ni un rayo de luz, ¿eh? De misericordia del Señor a esta gente, porque era un juicio el que estaba trayendo Yahweh a los egipcios por la esclavitud dura que le habían dado a la nación santa, a la nación de Israel. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Y, y no existen los fantasmas como la gente lo piensa o como la gente cree, como se les ha enseñado, que, que fallece un familiar o un ser querido de alguna persona, y si esa persona que falleció no tenía una vida justa, cuando va al cielo, San Pedro no le abre las puertas del cielo y lo manda a penar como un castigo a la tierra, como la Llorona. No le abrieron, el cuento de la Llorona, que no le abrieron las puertas porque había matado a sus hijos, y hasta que no fuera con ellos le iban a abrir, San Pedro le iba a abrir las puertas del cielo, ¿no? Y eso es lo que nuestra gente cree,
que si su abuelito fue malo, anda aquí penándome, hasta que cumpla un tiempo, un castigo, y ya le van a abrir las puertas del cielo y creen que son sus seres queridos. Y la gente habla, men, con estos fantasmas. Yo he sabido que gente que mira a su mamá, que ya se murió, miran como su fantasma y le hablan y gente que está a gusto con los fantasmas de sus parientes, pero la verdad es que no son sus parientes, son demonios, porque la escritura dice que el espíritu, cuando muere, cuando una persona muere, la carne va al polvo, regresa al polvo, y el espíritu regresa a quien lo dio. ¿Eh? El espíritu no se queda aquí a pasar ningún tiempo, men. El espíritu regresa inmediatamente con el Padre, que es quien da el espíritu. Entonces estas apariciones que se miran como la abuelita de alguien, como tu tía o como tu sobrino o X, man, no son más que demonios que toman esa forma, no son las almas de ningún familiar, man. Honesto, melancólico, que es profundamente triste y sombrío. El objetivo se relacionan con la muerte, fúnebre y tétrico, inciden especialmente en el miedo y tristeza. Eso era lo que estaban sintiendo estos egipcios, miedo y tristeza, porque creían que iban a morir, creían, creían que no iban a sobrevivir a esa oscuridad y estaban llenos de terror. Era el terror de Yahweh Bahasham Yahushua, era la mano izquierda de Yahweh el Padre. Estaban mandando los demonios a Egipto, estaban mandando los demonios su mano izquierda, porque el Señor es el que creó todos los espíritus.
Y un demonio sirve al Señor, men. Estos demonios sirven a Yahweh, Bahasham Yahushua y a Yahushua. Dice, ningún fuego podía alumbrarles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. Y eso es lo que va a venir, porque dice la escritura que, que las estrellas no darán su luz. Vamos a ir a buscar esa escritura. No darán su resplandor. Vamos a leerlo en la Reina Valera Gómez, Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí está hablando también de los misiles que van a caer, en la última de las plagas para Babilonia. Pero el tiempo va a estar oscuro, ¿no? Van a ser días oscuros, como aquí, como en Egipto. Ningún fuego podía alumbrarles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver, creo que dice aquí, era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido en su terror, exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque estos sabios eran sabios de la mano izquierda, pero ahora estaban luchando contra la mano izquierda de Yahweh. No servía su magia de nada, porque recuerden que cuando Moisés fue a decirle a Faraón que dejara salir a los israelitas de Egipto, y el Señor le dio prodigios a Moisés, que hiciera prodigios, el poder para hacer prodigios. Y Moisés lanzó su bastón al suelo y se convirtió en una serpiente. Y los brujos del faraón también lanzaron sus bastones y también se convirtieron en serpientes, porque la magia, la brujería, todo eso existe, porque todo eso viene del Padre Yahweh. Pero aquí su brujería no servía de nada, porque la brujería es la mano izquierda de Yahweh. Porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo, aunque no hubiera nada que temer en el simple paso de aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Que cuando cayó esta oscuridad había gente tal vez sembrando, tal vez estaba el río, estaba el río ahí, entonces había gente pescando, había gente trabajando, fuera en el campo. Y la oscuridad nomás de un de repente vino, nomás de un de repente se abrió la cuarta dimensión y salieron tal vez miles de demonios, a aterrorizar a la nación de Egipto. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor.
Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Que una persona con terror se bloquea, la mente se le bloquea, no puede pensar. Nada más está pensando que lo van a matar, o va a ser destrozado, va a ser asesinado por un demonio. Es lo que dice la escritura, que estos egipcios estaban cerrados mentalmente, no podían reaccionar del terror que tenían al ver todos estos demonios. Esa noche había surgido de un mundo infernal. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia a lo largo de toda esa noche. Esos estaban dormidos, y despertaron y seguía de noche, seguían en oscuridad, llenos de terrores. Se veían perseguidos por los espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador, pastor o trabajador, solitario, cada uno había sido tomado de improviso. Y es como estaba explicando, estos estaban trabajando, moviéndose, el atardecer les cayó en la noche y esa oscuridad fue larga. Sin poder resistir, una misma oscuridad los tenía todos encadenados. Todos, todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas o el ruido regular de una cascada o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente a la carrera o la carrera invisible de animales saltando o un aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Y exactamente así estaban los otros pueblos, las otras gentes, en días normales. Pero en Egipto había un terror porque estaban siendo castigados por haber tenido a los israelitas, al pueblo del Señor oprimido, en una esclavización bien dura, que le dieron los egipcios. ¿Y qué esclavitud peor han recibido los israelitas? En Babilonia, imagínense, Akiam, si cómo le fue a Egipto con las plagas, con este terror, con estas horda de demonios, que el Señor les mandó. ¿Cómo le va a ir a Babilonia, ¿Cómo se va a poner en Babilonia? Babilonia va a recibir el doble de juicio, Y Babilonia hay gente de todo el mundo y la mayoría de ahí son israelitas, africanos y los llamados latinos o indígenas que son de la nación de Israel, son la nación de Israel. El Señor le va a traer juicio a la nación de Israel en Babilonia también, por haber desobedecido y estar en su contra. Van a ser destruidos en esa nación, junto con los edomitas. La peor destrucción para Babilonia. Pero eso no quiere decir que en otras partes del mundo no va a venir terror también o destrucción. El Señor trae juicio a toda la tierra. Sobre ellos, el resto del mundo disfrutaba de una brillante luz, sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocaría en suerte un día. No eran
no eran en sí mismos más pesados que las tinieblas, man. Que Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, está pesado, man, para el castigo el Señor, man. Que dicen, que dice el mundo, man, que el platillo favorito de los dioses es la venganza, man, pero aquí no son dioses, es Yahweh, wa Yahweh Shai, man. Y han estado esperando, y el Señor ha estado esperando mucho tiempo, man, para traer su ira a la tierra. Jeremías 50:33. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y Israel fue dividido después de que el hijo de Salomón recibiera el castigo en ese tiempo por el pecado de su padre. Y se dividieron las tribus de Israel. 9 tribus quedaron de un lado y 3 del otro lado, man. 9 al norte y 3 al sur, man. Pero la escritura aquí dice que juntamente fueron oprimidos los hijos de Israel, y eso pasó únicamente en Babilonia, man. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Y así es, man. Sabiduría 5:17. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas. Moviliza el universo para castigar a sus enemigos. Toma como coraza la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos, man. Su invencible santidad le sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible. Y quiero ver que, vamos a ver, inflexible. Ya sé que es inflexible, pero vamos a ver la definición. Que no puede ser doblado o torcido, inflexible, que no se adapta a los cambios ni a las diversas situaciones o circunstancias. Imagínense, no va a dar paso atrás el Señor en su juicio. Dice la escritura que el Señor viene en cólera, man. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible, y junto con él el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán justo en el blanco, disparados de las nubes, como de un arco bien tenso. Y las nubes pues son los maracats, las naves celestiales, los carros celestiales, los carros de Israel, los que el mundo ignorantemente llama ovnis, disparados de las nubes como de un arco bien tenso, son rayos láser. Todo este gran juicio va a traer Yahweh Pasham, Yahweh Sham. Van a ser días de terror aquí, los que va a haber aquí en el mundo, pero el Señor va a estar abrigando a sus escogidos, a los que estén sellados con el Espíritu Santo. Los granizos de su cólera caerán sobre ellos. El océano se indignará con ellos y los ríos se inundarán sin piedad. El aliento de su poder se alzará contra ellos y los dispersará como el huracán. Su pecado convertirá la tierra en desierto. Las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos. Man. Yahweh Kal Halal Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Inflexible, man. Cólera inflexible, man, contra toda esta gente impía, israelitas y las otras naciones, man, israelitas malditos, man, que están en contra del Señor, o los impíos de nuestra nación, man. Jeremías 51:35. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo sufrir a nosotros, dice la gente de Sión, porque Sión es, es la nación de Israel.
hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre. Los afroamericanos y los indígenas, ¿no? Que hoy en día pues con las mezclas somos llamados latinos, ¿no? Afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, ¿no? La sangre que más ha derramado Esaú Edom en esta tierra. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre. Había islas llenas de gente, de israelitas, cuando llegaron los españoles. Había millones de indígenas en todo el continente. Y después de la llegada de los españoles, yo creo que menos del 10% habían dejado estos malditos diablos. Pero el juicio que tiene el Señor para ellos, es el peor de todos, o el mejor de todos, más bien dicho. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Esto dice el Señor a Jerusalén: yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Sacaré su río tal como sus fuentes de agua, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas frecuentadas por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. Sus habitantes rugirán junto como leones fuertes, porque al fin del día, aquí, después de la destrucción de Babilonia por los misiles hipersónicos termonucleares con los que los va a destruir Rusia, el Señor todavía va a llegar a rematar con sus maracaps lo que haya quedado, con rayos láser. Y después de 1000 años, después de 1000 años de esclavitud para los edomitas, que es el autoproclamado hombre blanco, van a ser lanzados al lago de fuego, van a ser destruidos completamente. Y cuando se termine este fuego en Estados Unidos, que Babilonia es el lago de fuego, solo van a habitar animales ahí, ya no van a habitar hombres. Por eso dice: sus habitantes rugirán junto como leones fuertes, gruñirán como cachorros de león, y mientras estén sonrojados por el vino, les prepararé otra clase de banquetes, los haré beber hasta que se duerman y nunca se despertarán, dice el Señor. Bueno, aquí en esta escritura hay otra escritura donde dice que solamente chacales, búhos, buitres, todo tipo de animales van a vivir en Babilonia después de un tiempo de juicio. Los llevaré como a corderos al matadero, como a carneros y chivos para el sacrificio. ¿Cómo ha caído Babilonia, la gran Babilonia aclamada en toda la tierra? Ahora se ha convertido en el objeto de horror entre las naciones, porque va a ser completamente destruida. El mar ha subido sobre Babilonia, está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas. Es un árida tierra baldía, toda la nación, imagínense aquí, donde no vive nadie, ni nadie pasa por allí. Entonces yo castigaré a Bel, el dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Y en ese tiempo en el que Babilonia va a caer, serán sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Y esos fucking gringos, tienen un talento para estar sacándome películas de terror, y todos esos monstruos, todos esos demonios que sacan en sus películas, el Señor se los va a traer en esos días de juicio, se los va a traer, y los van a mirar, va a ser un gran terror el de Babilonia, y también a toda la tierra, pero Babilonia va a recibir el doble, y va a ser destruida completamente. Y con esto, hermanos, espero que haya sido edificante. Sea toda la gloria y toda la honra a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Prakakodash.
Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino, maestros y ancianos que nos han enseñado esta verdad. Shalom.